Vamos directamente al grano. A veces nos topamos con historias reales que, sinceramente, superan cualquier guión de Hollywood, relatos que hacen saltar por los aires toda lógica y probabilidad matemática. Y hoy vamos a desgranar una de esas historias. Se trata del increíble y, bueno, francamente desafortunado caso de Roy Sullivan, un hombre cuya vida es una auténtica locura, un testimonio brutal de resistencia humana, pero también de una racha de eventos tan improbables que parece literalmente un imán. Arrancamos con este análisis de una vida que atraía las tormentas. Fijaos en esto. La pregunta cae por su propio peso. ¿Sobrevivir a 7 rayos? A ver, para casi cualquiera de nosotros, que te caiga un rayo una sola vez ya es una tragedia absoluta. Algo rarísimo y, si lo cuentas, un auténtico milagro, ¿verdad? Hablamos de la fuerza más destructiva de la naturaleza concentrada en una fracción de segundo. Pero imaginad por un momento que ese supuesto milagro o esa pésima suerte no ocurre una ni dos, sino 7 veces a lo largo de una vida. Suena a ciencia ficción pura y dura, pero los registros no mienten. Esto pasó de verdad. Sección 1. El pararrayos humano, el récord Guinness. Conozcamos a nuestro protagonista, Roy Sullivan, un guardabosques del Parque Nacional de Shenandoah, cuyo trabajo al aire libre le hizo ganar un récord Guinness oficial que probablemente nadie querría tener: sobrevivir a la mayor cantidad de impactos de rayos de la historia. Pasamos a la sección 2, 7 citas con el destino, una cronología del caos. Para entender de qué estamos hablando, tenemos que ver cómo esta locura fue escalando con los años. Y así es como empezó toda esta pesadilla. Los primeros 3 encuentros son para no creerlo. Viajamos a 1942. El primer rayo documentado le alcanzó en una pierna mientras intentaba huir desesperadamente de una torre de observación que, adivinad, ya estaba ardiendo por culpa de una tormenta. El resultado: perdió la uña del dedo gordo del pie. Menudo susto, ¿no? Podría haberse quedado en una anécdota brutal para contar a los nietos. Pero no. Saltamos a 1969. Roy iba conduciendo su camioneta. Ya sabéis que un coche cerrado normalmente hace de jaula de Faraday y te protege. Pues aquí viene el detalle clave. Llevaba las ventanillas bajadas. El rayo se coló por la ventana, lo dejó totalmente inconsciente y le quemó las cejas. Y ojo, que solo un año después, en 1970, ni siquiera estaba trabajando en el parque. Estaba tranquilamente en el jardín de su casa. Un rayo impactó en un transformador cercano y, en un rebote rarísimo que parecería de broma si no fuera mortal, le dio de lleno quemándole el hombro. A partir de aquí, la situación se vuelve surrealista. En 1972, el rayo ya ni siquiera tuvo la decencia de esperar a que saliera a la calle. Le dio estando dentro de la propia estación de guardabosques, prendiéndole fuego al pelo. En 1973, mientras iba conduciendo, Sullivan llegó a decir que sentía que una tormenta le estaba persiguiendo. Literalmente. Salió del coche pensando que ya estaba a salvo y ¡zas! Otro rayo y otra vez el pelo en llamas. Para 1976, la paranoia era más que evidente. Vio una nube en un sendero que le pareció, según sus propias palabras, sospechosa. Intentó huir corriendo, pero el rayo le alcanzó en el tobillo. Y el broche final, la 7ª vez, fue en 1977. Estaba pescando tan tranquilo en un estanque. Este impacto fue gravísimo y lo mandó directo al hospital con quemaduras severas en el pecho y el estómago. Si hacemos balance de todo esto, parece sacado de unos dibujos animados, pero os aseguro que fue dolorosamente real. Uñas perdidas, cejas carbonizadas, quemaduras graves por todo el torso, y ese detalle loquísimo de que el pelo le salió ardiendo en 2 ocasiones diferentes. Claro, tanto fuego en la cabeza le hizo desarrollar un mecanismo de defensa bastante peculiar. A partir del 4.º rayo, Roy empezó a llevar siempre, a todas partes, un cubo de agua en el coche. Una medida desesperada, sí, pero, oye, necesitaba tener cómo apagarse a sí mismo por si al cielo se le ocurría volver a atacarle. Sección 3. La matemática de lo imposible. Calculando las probabilidades. Porque para entender de verdad lo marciano que es el caso de Roy Sullivan, tenemos que ir a los números fríos y duros. Fijaos, la probabilidad estimada de que a una persona cualquiera le caiga un rayo en algún momento de su vida es de más o menos 1 entre 15.000. Es una probabilidad muy baja, pero oye, es posible. Los accidentes ocurren. Pero aquí la gran pregunta es otra. ¿Cuál es la probabilidad matemática de que ese mismo evento se multiplique por 7 en una sola persona? Agarraos bien porque el dato es brutal. La probabilidad matemática de que te caigan 7 rayos es de 1 entre un 1 seguido de 28 ceros. Sí, 28. Es una cifra tan absurdamente grande que nuestro cerebro ni siquiera puede procesarla bien. Para que os hagáis una idea, es estadísticamente casi imposible. Desde el punto de vista de las matemáticas puras, esto es una absoluta anomalía, un fallo en el sistema. Literalmente no debería poder ocurrir en nuestro universo. Pero ahí están los partes médicos y los registros del Parque Nacional para demostrarnos que a este hombre, contra todo pronóstico, le pasó. Sección 4.
El precio de la supervivencia, las secuelas. Porque claro, detrás de estas estadísticas astronómicas y de este récord tan alucinante, hay una realidad muchísimo más oscura y triste. Las consecuencias de todo esto fueron demoledoras, tanto a nivel psicológico como social. En sus últimos años de vida, la fama de Sullivan se convirtió en una especie de maldición. Lo aislaron por completo. La gente de su propio pueblo le tenía tantísimo miedo, creían de verdad que el hombre atraía la electricidad, que sus vecinos se cruzaban de acera o evitaban pasear cerca de él en cuanto veían una nube oscura en el cielo. Lo dejaban completamente solo. Y él mismo, como es lógico y normal, llegó a admitir que había desarrollado una fobia severa y paralizante a las tormentas. Pensadlo bien. La misma naturaleza que él había protegido durante años como guardabosques se había convertido en su mayor pesadilla. Y esto nos lleva a la gran reflexión final de nuestro análisis de hoy. La tremenda ironía de esta historia es que logró sobrevivir a la furia de la naturaleza en su forma más violenta, no una, sino 7 veces, solo para terminar viviendo con un miedo constante a mirar al cielo. Sobrevivir a lo matemáticamente imposible es un logro brutal sin duda, pero te deja pensando en la pesadísima carga que supone ser una anomalía humana tan extrema. ¿De qué sirve ostentar un récord Guinness tan extraordinario cuando el precio a pagar es quedarte completamente solo y vivir aterrorizado cada vez que llueve? Es una de esas preguntas que te hace mirar más allá de las estadísticas y darte cuenta del impacto real que puede tener el azar más absoluto en la vida de alguien. Y con este pensamiento en mente nos despedimos por hoy. ¡Hasta la próxima!